Hola chicas, chicos, el día de hoy les voy a presentar el video acerca de lo que estuvimos platicando la semana pasada, de lo que podemos decir de lo que es la filosofía, ¿no? En el marco en el que es difícil solamente conceptualizar y decir la filosofía es el amor a la sabiduría y punto, ¿no? O sea, si bien eso es cierto, pero también debemos tomar en cuenta algunos otros elementos que de repente se olvidan, ¿no? Y solamente nos quedamos con el conocimiento muy técnico, ¿no? Conceptual, de definirlo y ya, ¿no? Sin analizar el por qué, cómo, cuándo se dio esa definición y esa conceptualización de lo que implica la construcción del pensamiento, el razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, para ello vamos a dar algunas aproximaciones de tipo filosófico respecto a lo que es y de lo que se trata la filosofía y que ustedes lo vayan retomando de manera muchísimo más precisa, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva les elegí una imagen sacada del internet de un colegio que analiza el pensamiento de Heidegger, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado el personaje de Heidegger como el cuento filosófico de si es el filósofo nazi o no, porque perteneció tantos años al Partido Nacional Socialista Alemán, etcétera, ¿no? Pero justamente lo retomamos desde la idea de que dentro de la filosofía no hay valores, no hay definiciones y no hay verdades absolutas, ¿no? Sino es una construcción que toma en cuenta situaciones culturales, históricas, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, desde esa visión lo vamos a rememorar, incluso desde por qué él afirmaba en algún momento que en su libro de qué es la filosofía, afirmaba que la filosofía era griega, ¿no? Y lo decía de una forma muy bonita, muy clara, decía, la filosofía podríamos decir que tiene el origen griego y que eso fue aprovechado por el pensamiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del nazismo, cuando decía que era una herencia de los griegos hacia los alemanes específicamente, ¿no? Y entonces ahí toda la ideología de los seguidores, de los no tan seguidores de Heidegger, ¿no? De la crítica que en algún momento se le hizo por afiliarse al partido, pero incluso el nunca reivindicar y nunca rechazar el pensamiento, ¿no? También nos vamos a dar cuenta a lo largo de lo que vamos a estudiar en la parte del curso de filosofía, nos vamos a dar cuenta de que todos los autores, incluso desde la experiencia y la rama que es propiamente la mía, que es la sociología, los autores tienen diferentes momentos, ¿no? De su vida, como el Marx joven al Marx maduro, ¿no? O sea que está determinado hasta cierto punto. Ahorita vamos a hablar de la determinación social, cultural, filosófica, o sea, en el pensamiento de cada uno de los autores, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que los pensamientos que construimos se dan a partir de nuestra experiencia y tomando en cuenta que somos seres contingentes, ¿no? No controlamos todo lo que vaya a suceder y además hay una evolución cultural y social, no siempre somos los mismos, no podemos permanecer de la misma manera todo el tiempo bajo el pensamiento. Entonces el pensamiento y el conocimiento está en constante cambio. De hecho, si quisiéramos definir propiamente qué es el conocimiento, podríamos decir que el conocimiento es una construcción del pensamiento que está en constante cambio, nunca es estático, ¿no? Entonces esa idea la podemos retomar e ir separando, no totalmente separando, pero sí tomando en cuenta elementos de por qué la ciencia hoy en nuestra vida cotidiana se ha instaurado de una manera que nos plantea totalmente un conocimiento que es verdad o que debe ser verdadero y válido para todas las sociedades, ¿no? Y en este sentido la ciencia no permite un lenguaje que no sea técnico, por ejemplo, ¿no? Y que entonces ahí hay como una discrepancia, ¿no?
hasta entre la parte de la filosofía y la ciencia, si es ciencia, si no, si es un arte, ¿no? Etcétera. Entonces, lo vamos a ir desglosando poco a poco y espero que esto les haga ir pensando en otras cuestiones, en otro tipo de pensamientos y podemos ir también adentrándonos a la reinterpretación de lo que hemos hablado mucho, ¿no? La reinterpretación de lo que vivimos y las reconfiguraciones y resignificados que le damos a lo que nos acontece, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a estar regresando a esta imagen que colocamos del internet y iniciamos con la parte de definir. Yo les hice esta propuesta en la sesión de la semana pasada, ¿no? Que existe una infinidad de acontecimientos en la era posmoderna, ¿no? Aquí incluso vamos a tomar o a retomar nuevamente a la sociología, incluso la sociología moderna y las ciencias en sí, todas las ciencias a partir del siglo XX, ¿no? Totalmente actuales. ¿En qué sentido? Recuerdan que la semana pasada, antepasada, estábamos hablando acerca de el Holocausto, ¿no? O sea, de cómo desde la filosofía podíamos dar una interpretación nueva a la educación, si podíamos hablar de una nueva educación a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Revolución Industrial, a partir del desarrollo de las ciencias como tal, ¿no? O sea, una educación totalmente distinta. Y aquí en la sesión de la semana pasada yo les preguntaba a sus compañeras, compañeros, que cuáles eran esos acontecimientos que nos estaban sucediendo en esta época, ¿no? En esta contingencia y en esta época, ¿no? O sea, es decir, cómo viven ustedes el ser jóvenes, el ser adolescentes dentro del contexto donde vivimos, ¿no? El tipo de escuela, el tipo de familia, el tipo de sociedad, etcétera. Y entonces llegamos a un acuerdo, bueno, no un acuerdo, pero sí una serie de situaciones de análisis y reflexión donde nos mirábamos, porque incluso eso dicen las narraciones que me han estado entregando, ¿no? Donde nos miramos como seres vulnerables, como seres frágiles, ¿no? Y eso lo reveló principalmente el encierro, la pandemia, el número de muertes, lo que cambió la pandemia, hablando propiamente sobre el trabajo, sobre la vida económica, la actividad económica, la actividad del ocio, del tiempo libre. Decimos, estamos desesperanzados, ¿no? La mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros vivimos bajo una desesperanza, ¿no? Bajo un aburrimiento, bajo una vulnerabilidad, una incertidumbre, una desesperanza de creer y pensar que las cosas no se van a encontrar mejor, ¿no? Y al contrario, esto develó el tipo de país en el que vivimos, violaciones, marchas, levantamientos, corrupción, etcétera, marginación, pobreza, ¿no? Un montón de acontecimientos que ustedes viven y han vivido, no solo ahorita, ¿no? Y eso era necesario señalarlo, que decía, hay un sufrimiento, hay un malestar que ya es permanente, solo que la pandemia y el encierro propiamente lo hizo más agudo, lo hizo más visible, digamos, ¿no? Si lo habíamos asociado o ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que existía, por no habernos dado cuenta que no existía, no podemos negar, o sea, el no darse cuenta, no pueden negar que no estaba ahí presente. Ya estaba presente, solo que se manifestaba de otras maneras. Incluso platicábamos acerca de las formas que teníamos para contrarrestar eso, ¿no? Y una de las formas tradicionales, típicas, culturales del mexicano o de los mexicanos, mexicanas, era la fiesta, ¿no? El arraigo con el otro, el contacto con el otro, el vínculo, el decir, bueno, pues todo está mal ahorita, ¿no? O sea, no hay dinero, no hay esto, el encierro, violaciones, acoso, todo lo, por ejemplo, platicábamos mucho en las sesiones, ¿no? Constantemente, lo que las compañeras de nuestra preparatoria, de nuestra escuela, viven todos los días, ¿no? El acoso, masturbaciones en el auto cuando vas caminando por la calle, malas palabras, denigración desde la familia, etcétera, ¿no? Incluso hasta en la misma aula, las relaciones afectivas que se dan dentro de los espacios escolares, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero lo paramos, lo frenamos un poco,
desde una visión del acercamiento con el otro, desde la fiesta, desde la burla hacia nosotros mismos incluso, ¿no? La burla hacia nuestras propias prácticas, formas de, bueno, ya somos pobres, pero ahí la llevamos, ¿no? O algún día va a ser diferente, o sea incluso esas manifestaciones y formas de aferrarnos a la vida o a lo que llamamos vida, las platicamos las sesiones pasadas, ¿no? O sea, cómo hemos definido incluso qué es vivir para nosotros desde el contexto donde nos encontramos. Entonces, ese era el contexto cotidiano de ustedes, ¿no? Yo lo llamaría la desesperanza, el enojo, ¿no? El sufrimiento. Hay narraciones impactantes de ustedes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este contexto, incluso escolar, platicamos de los recientes hechos de los profesores de la UNAM, de todo eso, porque la gente se atreve a hacerlo de manera directa, aún sabiendo, ¿no? que, lo que implica, etcétera, es porque hay unas relaciones de poder ya construidas ahí, donde cada uno de nosotros asumió, legitimó de diferentes maneras que así deben ser las cosas. Y ahorita nos va a quedar un poco más claro. En este sentido decíamos, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi contexto, lo que vivo, mi pobreza, mi sufrimiento, mi agonía del encierro, la agonía de la muerte, ¿no? Ver morir a mi familia, etcétera, ¿no? Porque la filosofía, porque vamos a tener aquí un cuestionamiento de qué papel juega la filosofía dentro de esta era de la posmodernidad que lo llama Bauman, ¿no? o la era de la modernidad, como lo llama Giddens desde la sociología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Qué papel debería jugar la filosofía en este aspecto, ¿no? Entonces, la propuesta fue que la filosofía nos tendría que invitar a repensar el ser y la relación con el ser, que es lo que, el ser no es propiamente el hombre, lo explicábamos, ¿no? O sea, es el ser, el hombre y la naturaleza, el hombre como ser humano, ¿no? Y la naturaleza. Entonces, tendría que repensar este nuevo papel, incluso rompiendo las cuestiones técnico-científicas, porque desde el ser con la naturaleza, el ser humano ha dominado cualquiera de los espacios y de los aspectos de la época o sobre la época postmoderna, ¿no? Somos seres que controlan, que tienen poder, que dominan, ¿no? Quieres una vacuna contra el COVID. Es más, la misma, las mismas declaraciones de esta científica china que dice, el COVID es un virus que fue modificado y fue hecho como un arma para la guerra, ¿no? Que generó China. Y no pudo haber escapado de manera accidental, ¿no? Porque el gobierno tiene control sobre esto, tal. No lo vamos a dar por hecho porque todavía ahí habría cuestiones de investigación, aunque algunas revistas lo han manejado, periódicos, notas periodísticas lo han manejado de esa manera, pero al punto que quiero llegar no es propiamente el COVID y analizar esa parte, ¿no? Sino miren o noten que hasta incluso esa parte puede ser pensada que el ser humano tiene un control. Algo que parecía natural porque podemos enfermarnos, ha sido un acto, una acción, un acontecimiento que el hombre ha dominado. El hombre como ser humano, los hombres, las mujeres han dominado, han creado, han formado. Con una intención, no sabemos cuál, pero hasta ese acto ha sido creado, ¿no? Con intenciones. Entonces, esa es la época, la era en la que estamos de dominación total sobre aspectos naturales, ¿no? Y no vamos a regresar a la metafísica, como lo habíamos platicado, ¿no? Necesariamente, pero hay una existencia ahí donde incluso hay una falta de creencia, de fe, y no estoy hablando específicamente de las religiones, ¿no? Sino incluso hay un vacío dentro del ser humano que hace que estemos en esta situación hoy de desesperanza, porque todo es técnico, todo es científico, y pareciera entonces que todo ya está dado bajo este lenguaje que es totalmente digamos, ya determinado, ya está dado y no se puede, todo lo que esté fuera de este lenguaje entonces no es aceptable, ¿no?
tanto la idea de que Dios no existe, no porque yo cuestione la imagen y la creencia de Dios, no existe porque no lo puedo ver. O sea, desde mi punto de vista, ese es el origen o digamos, es una de las situaciones bajo el pensamiento y la filosofía que tendríamos que resignificar, ¿no? Porque el hombre ya no tiene un sentido, ¿no? Lo hablábamos con Víctor Frank, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, con la logoterapia, y que Víctor Frank en el texto de el sentido de, ahora no me acuerdo si me fue el texto, que decíamos, lo poníamos de ejemplo cuando explicábamos la parte de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la educación, ¿no? Decimos, las personas que intercambiaban el sentido de la vida de Víctor Frank, que intercambiaban cigarrillos por comida, ¿qué sucede en ese aspecto? ¿No? O sea, ¿qué sucede cuando una persona en el campo de concentración ya se atrevía a cambiar cigarrillos por comida? ¿No? Bueno, más bien la comida la cambiaba por cigarrillos, viceversa, ¿no? Al revés. ¿Por qué? Porque prefería fumar que comer cuando hablábamos de que la gente estaba también muriendo de hambre en los campos de concentración. Y decíamos, y Víctor Frank decía, esa persona ya estaba muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su vida no tenía sentido. Entonces vean, o sea, a eso me refiero con la existencia no de Dios, ¿no? O sea, no de decir si existe o no existe, pero científicamente la no existencia de Dios nos ha dejado en esta situación donde los seres humanos nos sentimos infinitos, controladores y poderosos sobre cualquier otra cosa, la dominación del hombre, ¿no? Entonces, y a veces literal parece que es del hombre solamente, ¿no? O sea, porque ahorita vamos a analizar una parte del papel de la mujer, así como lo veníamos haciendo desde el Holocausto, lo que decía Primo Levi respecto a las mujeres como sujetos olvidados, ¿no? Las mujeres como sujetos olvidados dentro de la experiencia del Holocausto, ¿no? Entonces, decíamos, ¿a qué otra cosa nos tendría que invitar la filosofía a reflexionar o repensar acerca de la fragmentación y la identidad de los seres humanos, ¿no? O sea, fragmentación identitaria como grupos, una fragmentación identitaria individual, ¿no? O sea, ya no hay nada, y eso también lo habla Bauman, ¿no? De la sociedad y la era líquida, todo es líquido, el amor, ¿no? Las sociedades líquidas, identidades líquidas, o sea, ya no están, se disuelven, se desvanecen ante la dinámica de la posmodernidad, ¿no? Yo ya no puedo tomarlo, ya no hay seguridad, decía Bauman, ¿no? Las seguridades en la época posmoderna ya no existen, ¿no? Todo es tan rápido y el sujeto debe ser, incluso hablamos de identidades flexibles, ¿no? Tú te tienes que adaptar a esto que está totalmente rápido, ¿no? Y que si te detienes a pensarlo podría ser desde el punto de vista cruel, y ahorita lo estamos viendo. Ahorita vamos a analizar un extracto de Heidegger cuando habla justamente de qué es lo que nos causaba miedo, ¿no? Intriga, angustia, ¿no? Etcétera. Ahorita se van a dar cuenta en la época moderna, ¿no? Entonces, también a qué me ayuda o me ayudaría a repensar la filosofía es qué tipo de lenguaje es el que estamos utilizando. ¿Cuál es el tipo de lenguaje? Totalmente científico, técnico, dado, estructurado, que no puede ser modificado porque hay un lenguaje dominante que es el científico, ¿no? Como aquel profesor que le dice a sus alumnos, vete a hacer arte, vete a jugar con los de sociales, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que estar separada la ciencia de la filosofía, ¿no? ¿Por qué no hacer filosofía de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué no hacer filosofía de la química? ¿Por qué no pensar en la relación entre el pensamiento filosófico y la ciencia? Porque hay un mundo desde la época moderna, desde los grandes inventos, hay un mundo técnico, científico, construido, que deja fuera este otro tipo de lenguaje
qué es más subjetivo. Ustedes constantemente lo van a escuchar en sus clases, ¿no? Tanto parece como una lucha eterna entre las ciencias sociales y las humanidades en contra de las ciencias exactas, puras y reales, ¿no? Pareciera que estamos regresando a la discusión que tenía consigo mismo Augusto Comte cuando hacía su clasificación de las ciencias, y un montón quedaban fuera de lo que era la ciencia porque no pertenecían justamente o propiamente a este lenguaje, ¿no? Entonces, vean, hay una separación. Desde mi punto de vista no tendría que ser de esa manera, pero la hay, existe, ¿no? Entonces casi siempre ellos hacen jueguitos, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa son las cosas reales, ¿no? Aquellas que puedes ver, o sea, ¿para qué cuestionar si Dios existe, si no, si el pensamiento, si la tristeza? Incluso hasta en el enfoque educativo, lo platicamos la semana pasada, que les dicen la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo se define esa inteligencia emocional. Quita tus sentimientos, tus emociones, quítalos, porque eso no te va a permitir trabajar de manera objetiva, ¿no? Y entonces lo que tratamos de decir ahorita en este momento es que como lo dicen algunos autores desde la filosofía, los afectos, las emociones son parte del pensamiento y son parte importante de cómo percibes justamente la realidad o cómo se construye desde la psicología social, incluso cómo construyen ustedes la realidad, ¿no? Ustedes y nosotros, o sea, me estoy refiriendo en términos generales, ¿no? O sea, cómo construimos la realidad. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos de cuestionar este tipo de lenguaje, ¿no? Totalmente dado. Hablábamos, por ejemplo, con los compañeros de un grupo de la generación de cristal, ¿no? O sea, que yo no lo sabía, pero escuché en la jornada, en el proceso, la nota donde se despidió a uno de los profesores que agredió al chico que tenía Asperger. Y me llamó la atención porque les dije eso a sus compañeras, compañeros, que hablábamos de un comentario que se hizo ahí en las redes sociales de ya no aguantan nada, ¿no? Estamos frente a la generación de cristal. Y ahí no se nos fue la clase, la sesión, debatiendo en qué era la generación de cristal, si los de ahora son más inteligentes que los de antes, porque los de antes no se daban cuenta, etcétera, hasta que llegamos al punto en el que no tiene que ver ni siquiera con la inteligencia, ¿no? Tiene que ver incluso con una situación contextual, ¿no? Con el tipo de sociedad que hemos estado construyendo, además que también influyen los medios de comunicación. Hoy casi todo el mundo tiene un celular que graba, ¿no? Incluso esta situación de las clases virtuales o las clases o hacer videos y todas esas cosas que estando en otros lugares nos podamos conectar y platicar, discutir, debatir, y que aún así los profesores se atrevan a humillar, menospreciar a los estudiantes. Decían, es que porque están detrás de la pantalla y porque piensan que nadie los va a grabar. Sí, pero ¿por qué piensan que no los van a grabar? Porque previamente se ha construido este tipo de cultura escolar, ¿no? Ustedes lo saben, lo han vivido mucho tiempo, ¿no? Profesores que humillamos, profesores que menospreciamos al sujeto, lo infantilizamos, etcétera, ¿no? O sea, bueno, son muchos aspectos que se podrían retomar en ese sentido, y de repente llamarles, son la generación de cristal, aguanten, ¿no? Aguanten, porque a nosotros nos ha costado estar, no se trata de eso, ¿no? Bueno, lo analizábamos desde esta parte de qué otro tipo de lenguaje tendremos que estar utilizando. Quizás se abra el debate, ¿no? La discusión de si se tiene que educar con cariño, se tiene que utilizar un lenguaje más humano, más cordial, etcétera, porque eso lo vemos no nada más en el ámbito educativo, sino en el transporte. Todo es violento. Un día por las calles en México se torna extremadamente violento el transporte, el restaurante, todo, ¿no? Y parece que nos hemos acostumbrado y hemos aceptado esa violencia y ese lenguaje, ¿no? Entonces, la filosofía también nos podría invitar y ayudar a repensar, a retomar esa parte del lenguaje,
¿no? Y entonces nos preguntábamos si desde esta perspectiva, analizada la filosofía, desde esta visión, nos podría ayudar a interpretar las ideas y los pensamientos para desglosar lo que significan en una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Qué significa esa o de dónde provinieron esas ideas y esos pensamientos que hoy en día determinan nuestro comportamiento, nuestras acciones y todo lo que sentimos, pensamos dentro de lo que vivimos de manera cotidiana? Y por eso vamos a retomar la vida cotidiana desde la sociología y la filosofía. Y la otra pregunta era, para ustedes, ¿cuáles son los aportes filosóficos que me van a permitir cuestionar esos significados, ¿no? O sea, ya retomar a estos autores, estas corrientes, ¿no? La fenomenología, etcétera. Si me van a permitir, si en este contexto son válidos y me van a ayudar, digamos, no permitir, ayudar a otorgar un nuevo sentido a lo que estoy viviendo, ¿no? Y que la filosofía no se quede como en la filosofía de los antepasados, de los griegos, sí, porque era una sociedad buena onda y que reflexionaba y ve a Sócrates y ve a Platón y lo que escribió. Es interesante, es importante, pero entonces decíamos la filosofía, ¿para qué podríamos estudiarla? ¿Para qué podríamos hacerla? ¿No? Porque se hace, ¿no? No nada más se estudia, se hace. Y cómo la podríamos empezar a delimitar, ¿no? Entonces, para ir desmenuzando todo esto de lo que estamos hablando, les puse esta imagen de un cortometraje que se ha ocupado mucho en los contextos escolares respecto a los ideales estéticos, que es como, no recuerdo el nombre, mi memoria ahorita no está muy bien, pero es un documental que hemos trabajado incluso nosotros en algún momento en clases. Face Doll, cara de muñeca, algo así, ¿no? Que es una chica, que es un robot, digamos, que cada vez se estira y se estira y se estira más hasta alcanzar un ideal, ¿no? Pintar los labios, hacer la ceja de una forma, hacer la piel más blanca y todo, pero si pueden, se los voy a colgar, les voy a colgar el cortometraje en la plataforma de Moodle y para que lo puedan ahí revisar. Está muy pequeño, pero nos puede dejar, y sencillo y simple, es un contexto muy real de lo que vivimos analógicamente, comparándolo desde la metáfora, pero es justo eso, ¿no? Una sociedad postmoderna que está viviendo un montón de acontecimientos, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Un montón de experiencias, pero no hay un sentido. No sabemos para dónde está todo acumulado ahí, pero ahora qué hacemos, ¿no? Ahora qué se hace con eso. Entonces, aquí tomamos a Heidegger, donde vean el contexto de la sociedad postmoderna, donde, bueno, él habla desde la modernidad, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, y por eso hablo yo de lo postmoderno, porque para muchos autores sí hay una diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, la comunicación de masas, la sociedad de masas, que hace esta ruptura con el hombre o la sociedad moderna. Y entonces Heidegger dice, el aburrimiento y el vacío se apoderan del hombre moderno, cuando éste ya no puede ir al cine, escuchar la radio, ver la TV, podríamos decir, leer el periódico, asistir a un concierto o hacer un viaje, ¿no? O sea, ¿qué dice esa frase de Heidegger respecto a esto? O sea, el hombre moderno, y yo me atrevería a traerlo a este contexto ya reciente, el hombre postmoderno, nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos, nos sentimos aburridos cuando ya no podemos comprar en el Buen Fin, cuando ya no puedo ir a la escuela, no por el propio hecho del conocimiento o porque quiero transformar mi pensamiento, mi realidad, sino porque ya no puedo hacer mi desastre, ya no puedo vincularme con mis amigos, con mis amigas, ya no puedo hacer lo cotidiano. Pero ¿cuál es ese cotidiano? Las compras, la belleza, el mostrar mi cuerpo, ¿no? Hablábamos para la otra materia del taller, de la de la expresión y la comunicación, hablábamos de los cuerpos que expresan cualquier cosa, el cuerpo obeso, el cuerpo enano, el cuerpo bonsai, el cuerpo tal, o sea, hay muchos tipos de cuerpo, pero la mayoría de ellos enmarcados en una realidad materialista, mercantilista, económica inclusive, desde una visión totalmente
capitalista, materializadora, ¿no? Entonces, decíamos en este aspecto, ¿no? O sea, mi felicidad, y Bauman y algunos sociólogos también lo han estudiado bastante, ¿no? Mi felicidad está basada en el consumo. ¿Cuál es mi ocio y mi tiempo libre? Si bien es cierto que antes se pensaba en el ser, en el cielo, en la muerte, en Dios, ¿no? Por ejemplo, incluso esa situación de Dios, ¿no? Ha quedado totalmente materializada, vacía, ¿no? Para los jóvenes ya el hablar de Dios es el aburrimiento total, ¿no? No, 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 eso no existe, ¿no? O sea, eso no existe, eso ya no está de moda, ¿no? Lo que está de moda ahora es justo, ¿no? La hiper sexualidad, ¿no? El erotismo, la pornografía, el consumo, ¿no? Y el consumo basado en este modelo, ¿no? Entonces decía Heidegger en el siglo XX, decía, la sociedad moderna queda vacía y queda afectada justamente por ya no poder ir al cine, por ya no escuchar música, por ya no hacer esas cosas que hacían en lo cotidiano. Y entonces, aquí vamos a darnos a hablar de forma más teórica o permitirnos hablar de la intersubjetividad y la vida cotidiana a partir de Luckmann y Berger con la fenomenología, ¿no? Que es una corriente filosófica donde la experiencia es lo que, en términos muy burdos, ¿no? Donde la experiencia es lo que cuenta para la construcción de la realidad y el conocimiento, ¿no? O sea, estudiamos los fenómenos en relación a cómo suceden. Pero entonces, porque entonces podría ser, están dados, ya están ahí, los fenómenos suceden y ya no los podemos cambiar, ¿no? Y entonces aquí hay algunos autores que dirían que no, o sea, dirían no, o sea, sí, sí se dan y son acontecimientos y son experiencias, ¿no? Y somos seres contingentes, pero siempre hay una posibilidad de la reconstrucción o deconstrucción de lo que ya está dado, de lo que ya está ahí, ¿no? De lo que está sostenido, como ahorita vamos a hablar de Berger y Luckmann, ¿no? Y entonces también retomamos a Alfred Schutz, donde habla de la intersubjetividad, que es una comprensión compartida, ¿no? Es decir, los seres humanos construimos una realidad, pero esa realidad ya está dada y hay por eso le poníamos ahí, ¿no? O le dicen, es el inacabado de Alfred Schutz, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad, digamos, el mundo, los significados construyen al ser humano, pero al mismo tiempo los seres humanos deconstruimos o construimos y les otorgamos otro significado a esa realidad. Es una relación constante, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice? Que la cultura es un proceso muy importante acá porque la cultura va a ser esa totalidad de los productos del hombre. ¿Y a qué nos referimos? Alguna vez hablábamos de la cultura, que decíamos, a ver, ¿pueden definir cultura? Y decían, sí, ¿no? Son tradiciones, son costumbres, son formas de hablar, formas de caminar, formas de vestirse, formas tal, formas de pensar incluso, ¿no? Digamos, sí, entonces podríamos definir en términos muy simples, podríamos definir que la cultura es todo aquello que los seres humanos han hecho, han construido y el resto de los animales no. ¿No? Entonces, eso es la cultura. Entonces, es todo lo que los seres humanos han pensado. Es ese producto de los seres humanos. Como la ropa, como el maquillaje, como ropa para perros. El perro no construye cultura. Nosotros le hemos construido una cultura a los animales, ¿no? A los perros, a todos. Hemos dominado. Por ahí también les voy a colocar otro cortometraje asociado más a la música, acerca de la cultura de los seres humanos. Está asociado a la música, es una canción, pero es todo inanimado, son dibujos. Imagínense cómo, es como lo opuesto, ¿no? Me gustaría que lo analizaran, cómo los seres, ahí vamos a entender esta parte de lo que dice Berger y Luckmann, ¿no? Acerca de que toda la cultura es la totalidad de los productos del hombre.
porque pasan ahora el escenario inverso, ¿no? O sea, si los hombres hubieran construido una cultura como el cuento de si los hombres fueran, si los tiburones fueran hombres, ¿no? Si los tiburones fueran hombres. ¿Qué cultura de Bertolt Brecht? ¿Qué sería diferente? Le pregunta una niña a un adulto, ¿no? O sea, si los tiburones fueran hombres, ¿qué sucedería? Está muy, muy padre el cuento. También se los voy a colar para que ahí lo tengan. Al final dice, en fin, habría toda una cultura en el mar, ¿no? Léanlo, está muy interesante. Y eso va a ejemplificar mucho esto de lo que habla Berger y Luckman, de que la cultura es la totalidad de los productos del hombre, ¿no? O sea, los tiburones construirían en el mar toda una cultura, construirían jaulas para que los pececillos que se van a comer ellos estuvieran más contentos y su sabor fuera más rico. O sea, un montón de cosas, ¿no? Y en el video muestra también un poco eso en el cortometraje que les voy a también colgar al ratito en la plataforma, habla de eso. O sea, ahora, ¿qué pasaría si los animales tuvieran una cultura? Y entonces es impactante las imágenes, ¿no? Que me gustaría que ustedes retomaran, que hasta un oso polar ve pornografía y se masturba, ¿no? O sea, eso es el producto de los seres humanos, ¿no? O sea, entonces ahí podríamos hasta debatir si eso es muy natural, ¿no? Masturbarse y ver a una mujer en la calle y sentir ese deseo es natural, ¿no? Desde mi punto de vista es cultural. Nos han enseñado a mirar así, hemos aprendido a mirar así, pero podríamos pensar que, o yo pensaría que la naturaleza no es tan cruel como la construcción cultural de los seres humanos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, podríamos ahí debatir, hay muchas cosas que debatir, que discutir, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de esto? De Alfred Schutz, de Berger, de Luckman, es específicamente del inacabado de Alfred Schutz, decíamos, las interpretaciones personales, o sea, cada una de las cosas que nosotros pensamos y creemos, como cuando ustedes me dicen que la pobreza es conformismo, que la pornografía es natural, que el ver a una mujer de tal manera es natural porque la vista es libre y natural, ¿no? Que, o sea, todo eso, esas interpretaciones personales, nos ayudan a adaptarnos a la realidad cotidiana. O sea, las miramos y las construimos porque esa realidad cotidiana ya estaba ahí dada y es lo que vivimos constantemente y esa interpretación me permite a mí aceptar, asumir eso, como ahorita lo vamos a ver en diferentes lecturas, ¿no? Como lecturas muy pequeñas lo vamos a ver, ¿no? Entonces, las cosas en sí como cosas, me refiero a esas construcciones culturales, todo esto, no me estoy refiriendo, no se refieren específicamente a los hechos materiales, ¿no? A la computadora, al pisapapeles, al celular, a la pluma, no, sino las cosas como una construcción de la realidad son construcciones sostenidas en su lugar por consentimiento mutuo. ¿A qué se refiere esto? El consentimiento mutuo es yo las interiorizo, las interpreto, las analizo, las ordeno, las categorizo en mi cabeza, en mi pensamiento, construyo a mi ser y eso mismo se va hacia el exterior y construye esa realidad. Y hay un consentimiento mutuo. Estamos en un ir y venir del juego, intercambio de situaciones culturales y que se hacen prácticas, ¿no? Como lo vamos a ver en este momento. Otro ejemplo donde podemos observar esto de lo que estamos hablando y donde podemos observar que las instituciones como la familia, como la escuela, como la sociedad en general, cristalizan esa cultura. O sea, hay un consentimiento mutuo, pero aquí viene el debate. Aquí viene el debate cuando decimos que esas instituciones que cristalizan, o sea, que es un cristal, ¿no? Difícilmente se rompe, se queda ahí, por ejemplo, este objeto, ¿no? Ahí está, hay flores dentro de ella, ¿no? Si yo quisiera tener una flor natural aquí, ¿qué sucedería? Ya hubiera muerto, ¿no? Pero digamos, ese es el cristalizar, ¿no? O sea, el que parece que no se va, lo puedo lanzar, bueno, si lo lanzo al piso seguramente se rompe y no quiero eso, pero, o se va a averiar o no sé, pero aparentemente así mantenerlo en esta figura, en esta forma, puede ser permanente, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Las instituciones cristalizan a los seres humanos y cristalizan la cultura. Es lo que acabamos de comentar. Como si el violador o el violar fuera un deber ser, justamente. Y aquí viene la moral y viene la ética, ¿no? O sea,
toman un cuerpo de una mujer porque así debe ser. Sí, espero que que se vaya entendiendo, ¿no? O sea, cómo o de qué manera se cristalizan las prácticas culturales de los seres humanos, ¿no? Pero esa es una postura, a eso me refiero cuando decimos que ya hay una determinación, que está determinado, que ya está dado y pareciera que no se puede romper y sin embargo se puede romper, ¿no? Se puede decodificar, se puede reconstruir. Entonces, imagínense, cosas tan simples, por eso me gusta también este cuento de Julio Cortázar que se llama ¿Qué tal López? Es un texto, es un cuentito así, o una narración bien pequeñita, donde habla del saludo. El ¿qué tal López? Es el saludo. Se encuentran dos personas que ya se conocen y entonces se ven de lejos y eso nos pasa, ¿no? O sea, para que vean, hasta ese saludo ya está institucionalizado. O sea, ya sabemos cómo, y aquí viene nuestro lenguaje, ya sabemos cómo saludar al otro. Ya sabemos cómo dirigirnos al otro. Esa es la postura del que todo ya está determinado y ya está dado y ya está construido y reconstruido, ¿no? Y ya solamente lo asumimos. Eso nos puede ayudar a entender esta parte, ¿no? Entonces dice, bueno, están dos sujetos, se encuentran ahí y la narración de Julio Cortázar empieza, porque además él juega con los tiempos, ¿no? En la parte de la literatura, etcétera. Y él empieza, ¿no? Mientras va a saludar y se encuentra con una persona en la calle, pensamos un montón de cosas, ¿no? Dice, y el amor, y el saludo, y esto, y Morfeo, y tal. Empieza a pensar un montón de cosas, ¿no? Y entonces al final se dicen, ¿qué tal López? Y el otro le contesta, ¿qué tal Che? Y el cuento termina. Y es así como cree que se saludan, como creen o como cree que se saludan. Pero el saludo ya está inventado, ¿no? Esa es la parte de la determinación de la cultura a la que me refiero. Y creo que se puede entender desde este ejemplo se puede entender lo que decíamos de que hay un consentimiento mutuo de las situaciones culturales de los seres humanos y de lo que hemos construido y que la mayor parte de ello, si no es que todo, proviene de la cultura, ¿no? Y entonces, aquí también les puse otro texto que ejemplifica mucho de Eduardo Galeano, donde dice, mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la estufa o de la cocina, ¿no? Para que tarde o temprano se aprendieran cuando era niña, ¿no? Cuando nacía niña, para que tarde o temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de ahí no se sale, ¿no? Es un texto que viene en el libro de Mujeres de Eduardo Galeano. Bueno, hay muchos textos, están sumamente interesantes estas narrativas, pero vean, ¿no? O sea, nuevamente ahí pareciera que la cultura está cristalizada, o sea, y que es de un orden natural, es decir, orgánico, ¿no? O sea, nace niña, el cordón umbilical se va a ir a la cocina porque seguramente va a terminar en la cocina y haciendo lo que las mujeres cotidianamente hacen, ¿no? Y pareciera que eso es natural, que es orgánico, y por eso es un rito, ¿no? O sea, hasta el rito y el mito se construyen desde lo cotidiano, ¿no? Como lo hablábamos con Afrodita, con Inanna, con Ishtar, con las diosas eróticas, y después que esas diosas eróticas retoman, o son retomadas más bien, son retomadas por personajes importantes históricamente, que ya no son mitológicos, son mujeres de carne y hueso como Cleopatra, ¿no? En algún momento. Entonces, el cordón umbilical, el rito, el mito, se puede convertir en una construcción cultural real, sí. O incluso al revés, puede ser, se hizo el mito, el rito, porque hay una creencia y hay un pensamiento previo y una vida o una situación cotidiana que se señala simbólicamente que así tiene que ser. No, y nuevamente podríamos hablar de que ahí una institución cristaliza esa práctica cultural, ¿no? El deseo de ser madre, el deseo de cuidar al otro, de cuidar a la pareja, de cuidar a los varones, de darles de comer, o sea, pareciera que es esto que señala Eduardo Galeano, ¿no? Él lo escribe de una forma muy, muy poética y un reconocimiento, por eso el libro se llama Mujeres, el reconocimiento a todas estas prácticas, ¿no? Que se hacen.
y que se den a conocer, pero imagínense, ¿no? O sea, ritual, como mito, que se coloque ahí porque se les va a enseñar desde pequeñas que desde ahí no salen, como ahorita lo vamos a leer con el Código Napoleónico. Y ahí en el Código Napoleónico todavía se legitima una acción, una práctica cultural por medio de leyes, ¿no? Entonces, ahí está. Señalamos entonces que la cultura es un conjunto de textos vividos. ¿Qué es la cultura? Es experiencia. Desde la filosofía podemos decir que las experiencias son esta cultura, ¿no? Desde ahí hemos aprendido si la homosexualidad es aceptada, si no, la pobreza, por ejemplo, cómo construimos incluso la realidad. Y vean la imagen de este joven que dice, mi sueño es morirme, ¿no? Es una construcción, es una experiencia. No para todos va a ser un sueño morirse. Para muchos el sueño va a ser viajar, ir a Los Cabos, ir a París, ir acá, ir allá, ser aeromoza, ser piloto, ser futbolista, hacer esto. Y el de una persona que ha estado marcada por cierto tipo de acontecimientos y experiencia, el sueño es la muerte, ¿no? Entonces, la cultura son esos textos vividos. ¿A qué se refiere? Es esa experiencia. Los acontecimientos que de manera continua o que desde la vida cotidiana vivimos, sentimos, ¿no? Entonces, eso es la cultura. Y decimos que bajo este tipo de cultura, que parece que está cristalizada, que determina el ser humano, es que comenzamos a explorar todo. Exploramos el cuerpo, se da una voluntad de dominio y de control, ¿no? Totalmente. O sea, la ciencia en cierta medida ha generado este tipo de pensamiento, ¿no? O sea, todo lo debemos controlar. Tú puedes obtener el cuerpo que quieras. Tú puedes ser bajo estas cadenas de empresas, ¿no? Que te ofrecen hacerte rico de la noche a la mañana, ¿no? Y todo, a los youtubers, por ejemplo, ¿no? Todo esto que dicen, voy a lograr, ¿no? Y si tengo tantos seguidores, y si hay una voluntad del dominio y el control de la vida cotidiana, de lo que es el ser, de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, ¿no? Hay un dominio y control. ¿Quieres ser empresario, millonario, tal? Comienza a trabajar desde ahorita, ¿no? Lo puedes hacer. Si lo piensas, se hace. Hay un logro, ¿no? Estas cosas de los coaching y los cursos hasta que te cobran carísimo, ¿no? Pero hay cursos de cómo enseñarte a vivir, cómo enseñarte a sentir. Despójate de tus emociones, despójate de lo que sientes. Sé concreto, sé puntual, agarra el mundo y lo vas a hacer como tú quieras. Dominio y control bajo el lenguaje técnico científico de lo que es la vida, ¿no? Desde mi punto de vista, en este aspecto olvidamos de que somos contingentes y de que no puedes trabajar sí, desprendiéndote de los afectos, ¿no? Desprendiéndote de las emociones, de los sentimientos, de los sentires, o sea, no se puede desprender uno de eso, porque eso determina también o ayuda a configurar, no necesariamente determina, porque también le damos el sentido. Por ejemplo, hablar de la muerte, el sentido para muchas sociedades es horroroso, ¿no? Es lo peor y depresión y todo. Y en México, por ejemplo, que ya vienen nuestras fiestas de los muertos, que ahora no va a ser fiesta, bueno, sí van a ser fiestas, pero en nuestras casas. Pero no es propiamente la fiesta. O sea, sí es una fiesta, pero es el culto, es el rito, ¿no? El rito, el mito de la muerte, ¿no? De murió la persona que amo y no me da miedo, ¿no? No me da miedo que venga a mi casa porque en estas fechas va a venir y yo le voy a poner una ofrenda, ¿no? Es la herencia justamente de las civilizaciones prehispánicas con Occidente y cómo se fusionó y todo, ya ese sería otro tema, ¿no? De hablar del sentido de la muerte o de la muerte después de la vida que interpretamos los mexicanos, pero para muchas culturas el rito de la muerte es salvaje, o propiamente para la cultura occidental es salvaje, ¿no? Por ejemplo, y esto no nada más es de las culturas prehispánicas, por ejemplo, en la mitología nórdica,
está también cargada de todas estas concepciones culturales, mitológicas, ¿no? Divinas, la muerte como un hecho divino, el amor, como lo platicábamos la semana pasada, como un hecho divino. Y la ciencia en este momento, a partir de la concepción que se tenía de la ciencia, si bien es cierto que tuvo cosas y que ha tenido, o sea, no se puede negar tampoco ese aspecto, que ha desarrollado inventos y una tecnología impresionante, tan solo esto que estamos haciendo, el que desde tu celular te puedas conectar, tomarte una fotografía, comunicarte con alguien, o sea, eso es impactante, es impresionante, ¿no? Y justo ahí empieza un fenómeno, una nueva dinámica bajo la sociedad de las masas, la comunicación de masas. Ahora, ¿qué se hace con toda con toda esa información? ¿Cómo se comunica hoy en día, no? Entonces, esta imagen me gustó ponerla acá y mostrárselas, porque vean incluso la desnudez, ¿no? O sea, la desnudez de un niño no siente pudor por su pene, ¿no? Por su cuerpo, por estar descalzo, ¿no? O sea, al contrario, a lo mejor la interpretación de la que hablábamos, esas interpretaciones personales nos ayudan a comprender el mundo, pero también es un mundo que ya está formado y que yo le otorgo ahí una categoría o le otorgo algo, porque por ejemplo la desnudez, a lo mejor alguien que vea al niño, ¿no? Y va a decir, ah, ¿cómo está desnudo? ¿Cómo le permiten eso, no? Yo si fuera mi hija, mi hijo, jamás lo dejaría andar por la calle desnudo, desnuda, porque existen los violadores, existe esto, la pedofilia, y entonces vean cómo nuestros actos son afectados por un acontecimiento, y el acontecimiento se da en un tiempo y en un lugar específico. Entonces, el conocimiento también es histórico. El pensamiento es histórico, ¿no? O sea, no podemos desprendernos tampoco de ello, ¿no? Pero sí lo podemos resignificar, ¿no? La desnudez, el cuerpo, la pobreza, la maldad de lo que hablábamos con Hannah Arendt, ¿no? O sea, porque analizábamos la semana pasada la parte de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto como un nuevo surgimiento de un nuevo ser humano, de un nuevo hombre, porque este tipo de acontecimientos dejaron ver que no nada más la bondad de los seres humanos, sino también la maldad, ¿no? Hasta qué grado puedes hacerle daño a una persona, ¿no? O sea, esa maldad en qué consistió o en qué consiste, ¿no? Entonces, por eso también en la primera parte del curso de este semestre hablábamos del asombro de los niños, ¿no? O sea, como esta parte natural y curiosa de conocer y explorar el mundo sin ningún prejuicio previo, ¿no? En algún momento, porque conforme vamos creyendo y construyendo situaciones, vamos construyendo y vamos interiorizando y asumiendo esa cultura en los niños y en las niñas, ¿no? Espero que ya vaya quedando un poquito más claro. Entonces, se trata de una colonización totalmente tecnocientífica, ¿no? O sea, donde, a ver, aquí puse esta fotografía porque incluso desde esta visión vamos a hablar de los géneros, la sexualidad, la homosexualidad, el transvestismo, etc. ¿Se hace un homosexual? O biológicamente tiene genes. Y todos los estudios que vienen, o sea, ese es el lenguaje tecnocientífico. O sea, todos los estudios que se han hecho, que si se demuestra que es un gen, que es homosexual y por eso hay una predisposición, tal. O sea, si se dan cuenta, dejan fuera todo el espacio subjetivo del ser humano, todo el pensamiento, lo que siente, los afectos, lo que vive, la parte de la experiencia, eso ya no, que es diferente a la experimentación, porque la experimentación es voy a comprobar, desde este lenguaje tecnocientífico, voy a comprobar que las cosas son así, y voy a hacer tantos experimentos como sea posible para determinar eso, ¿no? Para determinar que la homosexualidad es genética. Desde este lenguaje, no estoy diciendo que así sea, porque por eso les dije, estamos dejando fuera la experiencia, la contingencia, los lenguajes, todo, la subjetividad, lo que uno quiere incluso, ¿no? El deseo de querer ser homosexual, ¿se vale? Sí, se puede construir, sí, ¿no? Entonces, como lo hablábamos en clase, Judith Butler ha definido, ¿qué? 132 géneros, ¿no? Y todos los sexos importan, o el sexo, el género en disputa, o sea, no podemos decir solamente o reducir nuestra realidad múltiple a que es genético,
¿no? Y todo el debate que se viene dentro de los movimientos de personas homosexuales y otros, ¿no? O sea, todos los géneros de los que se habla hoy en día, ¿no? Entonces, ya existían, ¿no? Incluso hasta esa parte de definir, es que apenas son nuevos porque son moda. No podemos reducir el pensamiento únicamente a ese tipo de argumentos, ¿no? Bajo una realidad que ahorita estamos construyendo que es sumamente compleja. Entonces, a eso me refería o nos referimos con que en esta realidad se está construyendo, o en la construcción de la realidad, deja muchas cosas fuera si lo miramos solamente desde un lenguaje tecnocientífico. Y por tanto, entonces, vamos a ver, retomamos nuevamente a Heidegger, que tiene toda una tradición de otros filósofos, ¿no? O sea, lo retomamos porque le queríamos ir dando como el seguimiento al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial desde el siglo XX, ¿no? E ir retomando a autores. Pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, Derrida también habla del ser que puede ser deconstruido, ¿no? Entonces, deconstruido a que puede ser como reinterpretado, resignificado. Entonces, Heidegger dice, el ser que está haciendo, o sea, se manifiesta de múltiples maneras. O sea, incluso, por ejemplo, el retomar, ¿qué podemos decir de lo que es la filosofía? Heidegger dice, no hay un solo camino. No hay un solo camino para definir. La filosofía es amor a la sabiduría y punto. La filosofía es la experiencia subjetiva del ser, ¿no? No podemos decir únicamente eso porque no hay una sola manera de definir lo que es el ser o lo que es la filosofía. Entonces dice, el ser que está haciendo se manifiesta de múltiples maneras. Eso podemos decir que es la filosofía. La filosofía es histórica, es contextual, es vivencial, es contingente, se da bajo la experiencia, puede ser deconstruida, ¿no? La filosofía es un pensamiento, es un razonamiento, porque hay quienes dicen, no, la filosofía es la conciencia del pensamiento, es el razonamiento del pensamiento. Por eso al principio decíamos, no podemos reducir a la filosofía. Es interesante verlo desde este aspecto de la reflexión, del detenernos a pensar, pero no podemos tampoco reducir únicamente la filosofía al mero acto de pensar, porque es histórico. O sea, no lo podemos, a ver si yo me quedo pensando en qué voy a hacer el día de hoy, estoy haciendo filosofía, no lo puedo resumir y reducir, digamos, esa es la palabra adecuada, no hay un reduccionismo, no lo puedo reducir solamente a un mero acto de reflexión. Implican muchas otras cosas, muchos otros elementos para poder definir cuál sería o de qué se trata hacer y conceptualizar incluso a la filosofía. No hay, diría Heidegger, no hay un único camino para poder llegar a ello, ¿no? Entonces, ya lo vimos, ni siquiera el género está dado bajo un solo camino de explicación, bajo la construcción de esa realidad. El cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo desde el ser? ¿No? ¿Qué pasa? Porque dijimos, el cuerpo, el ser no es el cuerpo, el ser no es el hombre, la mujer misma, el ser humano mismo, ¿no? El ser, decía, se va construyendo y se va dando en cuanto al ser mismo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Y por qué hablábamos de la cultura entonces? ¿Y por qué el cuerpo y ese determinismo que decíamos como el saludo de Julio Cortázar de ¿qué tal López? O el cuento de Bertolt Brecht de si los tiburones fueran hombres. Entonces, eso es algo muy determinista, digamos, y entre comillas, porque justamente esos textos han servido para analizar y desmembrar la cultura. No, pero si lo queremos mirar solamente así, es como el saludo ya está inventado. Claro, ya está inventado, a eso se refiere la parte de que ya está determinado, ya está dado. Pero eso no significa que no pueda ser reinventado, que no le puedas otorgar tú como sujeto, porque lo estás interiorizando con la intersubjetividad de la que se hablaba en un principio, le estás otorgando otra o lo estás viviendo, al momento de vivirlo ya no puede ser la misma experiencia de hace 2 años o 3 o 5 o hace 2 momentos o 2 minutos, 2 segundos. O sea, todo el tiempo estamos como en este constante cambio y en este aspecto la deconstrucción también se da, pero el cuerpo entonces como cuerpo, como material, digamos,
es la pregunta de ello, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuerpo? El cuerpo alude a la naturaleza, ¿no? Totalmente, pero esa naturaleza, o sea, la sexualidad, el ser, el esplendor, etcétera, es natural, pero entonces ese cuerpo no hay que olvidar que también está intervenido por las cuestiones culturales, por ese saludo, por esas prácticas, por esa forma de mirarlo, por esa forma de concebirlo, ¿no? Y cómo se mira hoy en día el cuerpo, pues como un objeto material en las sociedades postmodernas. Ese es el vacío que me produce también incluso, ¿no? Heidegger hablaba de ir al cine, Heidegger hablaba de ir a escuchar la música que tú quieres, ir a un viaje, asistir a un viaje, eso me da, si no lo logro hacer, me da vacío. Pero ahora hablando en cuestiones materiales, materializadas en el cuerpo, ¿qué me puede generar un vacío a mí? No tener el cuerpo que quiero, tener el color bajo una cultura dominante, estética, ideal de belleza, no tener la altura que yo quiero, no verme como tal persona, no tener el cabello ondulado, no tener caderas grandes, no tener senos grandes, tener la nariz chueca, no tener tanto cabello, no ser blanca o no ser morena o no ser así, o sea, todo eso, o sea, nuestro cuerpo está intervenido por la cultura y al mismo tiempo si lo quisiéramos ya plantear en un contexto actual, a ese cuerpo se le da una explicación de ese ser, digamos el ser media, o el cuerpo es el mediador de esa cultura, de eso exterior con el interior, el ser con lo externo. O sea, el cuerpo está intervenido por esas cuestiones culturales. Es el mecanismo, el medium, o el medio, diríamos, entre el exterior y el interior. Y yo manifiesto lo que tengo dentro, pero en una sociedad actual y anteriormente también, lo manifiesto, se externaliza, pero también en mi propio cuerpo se materializa, ¿no? Por eso decíamos, las instituciones cristalizan al ser humano, al hombre, y cristalizan la cultura, como si estuviera dentro de nosotros, y al mismo tiempo nosotros actuamos bajo eso que ya construimos y lo externalizamos, y nos apropiamos de esos elementos que están fuera. Y otra vez, o nuevamente, es esa construcción, ir y venir, ir y venir. Y entonces el cuerpo es un entorno y un medio del yo, y el yo, digamos desde el punto de vista de la psicología, es el ser de la filosofía, cómo se construye, ¿no? Bajo lo externo, lo interno, y cómo se llega a ese ser, a ese yo, ¿no? Y hablamos del eros, del deseo, lo natural, lo orgánico, lo cultural, o sea, todos esos elementos están dentro del ser, dentro del yo. Y como intermediario, digamos, como el objeto que va a tocar, a sentir, a percibir, está el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tiene un significado cultural. Y entonces regresamos un poco a la parte de Eduardo Galeano y que decíamos esa materialización, ese cuerpo incluso, cuando hablábamos de la legitimación bajo un código, bajo las leyes, o sea, no nada más. Una vez que ya entendimos cómo se construye todo eso y que el ser es histórico y que la filosofía es histórica, el pensamiento es histórico, el conocimiento también lo es, y es cultural, y es práctico, y es vivencial, se da bajo la contingencia y la experiencia, entonces hay instituciones que no nada más lo cristalizan o cristalizan la cultura, sino hay instituciones que las legitiman, las hacen legales, ¿no? Digamos, las aprueban, pero no nada más bajo lo cultural y lo que se vive de manera cotidiana, sino bajo documentos y leyes donde el deber ser se convierte en una ley, ¿no? Entonces, aquí les puse nada más un pequeño pedazo, pero vean lo que escribe Eduardo Galeano del Código Napoleónico, ¿no? O sea, el Código Napoleónico hablaba de todas estas cosas que en Francia se podían y no se podían hacer, ¿no? Y cuáles, como las leyes, ¿no? Actuales, solamente que en una época de la historia diferente, pero vean, ¿no? Dice, en 1804, Napoleón Bonaparte se consagró emperador y dictó un código civil
el llamado Código Napoleón, que yo les acabo de decir que Código Napoleónico, que todavía sirve de modelo jurídico al mundo entero por el significado que tiene y algunos extractos, ¿no? que todavía bajo la sociedad francesa se retomó, ¿no? Dice, esta obra maestra de la burguesía en el poder consagró la doble moral y elevó el derecho de propiedad al más alto sitial en el altar de las leyes. Las mujeres casadas fueron privadas de derechos, como los niños, los criminales y los débiles mentales. Ellas debían obediencia al marido, estaban obligadas a seguirlo, donde quiera que fuese, y necesitaban su autorización para casi todo, excepto para respirar. El divorcio, que la Revolución Francesa había reducido a un trámite simple, fue limitado por Napoleón a faltas graves. El marido se podía divorciar por adulterio de su esposa. La esposa solo se podía divorciar si el entusiasta había acostado a su amante en el hecho conyugal. O sea, ellos podían divorciarse en el momento que quisieran, pero ella no podía hacerlo, ¿no? El marido adúltero pagaba una multa, en el peor de los casos. La esposa adúltera iba a la cárcel en cualquier caso, o sea, era el principal castigo. El código no otorgaba permiso para matar a la infiel si era sorprendida en falta, pero cuando el marido traicionado la ejecutaba, los jueces, siempre hombres, silbaban y miraban para otro lado. Estas disposiciones, estas costumbres, rigieron en Francia durante más de un siglo y medio, ¿no? Entonces, vean, es una situación de la vida cotidiana que logra cristalizarse bajo la cultura y que logra ser legal bajo una ley, bajo un código, ¿no? Entonces, vean, de repente pensamos, ¿no? O sea, es que ¿por qué hemos llegado acá? ¿Por qué las mujeres ahora están de moda y el feminismo está de moda? No, o sea, esto es una situación que si la entendemos más allá, nos ponemos a reflexionar filosóficamente respecto a ello, social, culturalmente, no es algo nuevo, o sea, solamente el contexto no, lo ha estado retomando, surgiendo, porque la dinámica social y cultural ya es otra. ¿Ha sido más violenta? Claro. O sea, también en tiempos pasados hubo mucha violencia, una violencia extrema, ¿no? Quemar a las mujeres, categorizarlas como brujas, etcétera. O sea, también ha sido violenta, esto no es lo más violento, pero justamente no vamos a terminar o no vamos a debatir lo más o lo menos, qué es preferible, aquello o esto, ¿no? Solamente vamos a entender, así como la filosofía, que influye mucho un proceso histórico, cultural y de construcción de la realidad, ¿no? Entonces, para que lo vayan viendo, no es nuevo, o sea, vamos a ir señalando y también poner retomando aspectos para su proyecto final en diciembre. Entonces, ¿qué podemos reflexionar respecto a todo esto? Vamos a ver las imágenes, diferentes contextos, diferentes momentos. Volvemos nuevamente a los niños de en medio, cómo miran las esculturas, ¿no? Cómo pueden sorprenderlas. Nosotros de repente pasamos por lugares, pinturas, imágenes, tal, las ignoramos y lo que llama nuestra atención es lo sexual, ¿no? O sea, es el morbo, las peleas, los accidentes, o sea, y hay cosas de la vida cotidiana que ignoramos porque nuestra mirada ha sido, como lo platicamos la primera sesión, ha sido construida, ha sido diseñada para mirar solamente aquello que se nos ha dicho que es importante, ¿no? Y que casi todo lo hacemos bajo el voyeurismo, el morbo y todas estas situaciones. Los niños desde niños, de manera natural, tienen ciertas formas del juego, de asombro, pero también es cierto que desde niños se les va construyendo una mirada, una forma de ser, una forma de sentir, que era este consentimiento mutuo del que hablaba Alfred Schutz, ¿no? Con la fenomenología y el contraste de Berger, de Luckmann, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vean cómo lo que platicamos de cada cultura tiene sus propias, o cada sociedad tiene su propia cultura, sus propias formas de pensamiento, muchas de ellas tienen en común algo y algo de ello también es la
intervención de la posmodernidad, de los medios de comunicación, las tecnologías, los modelos estéticos, ¿no? La desaforación de la sexualidad, etcétera, que hace que entonces mirar a un niño así no sea digno, mirar a una mujer como la de la derecha, desnuda de la parte de arriba, que diría, ¿no? El debate que se da de amamantar en un espacio público, ¿no? O sea, entonces es porque hay una construcción, una sociedad construida desde la objetividad y el deber ser y la parte moral, ¿no? La parte más que ética, desde mi punto de vista, moral de no puedes mostrar tu cuerpo, ¿no? Es salvaje, es bárbaro, esto es impúdico, como muestras tu seno y le das de comer, cuando eso era una cuestión muy maternal y entre tú y tu bebé, y ahora todo el mundo lo ve. O sea, son debates que desde mi punto de vista olvidan otro tipo de circunstancias y situaciones, ¿no? Como es esta parte de la subjetividad y del tipo de sociedad que vivimos, de la experiencia, de la contingencia, de los acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que podemos reflexionar respecto a esto que hablamos el día de hoy? Que el conocimiento está sujeto a negociación. No, o sea, lo que decíamos, el conocimiento no está dado, no son datos, no son hechos solamente. Es histórico, es cultural, es de acuerdo al tiempo y el espacio en el que se dan, es construido, no es estático, no está dado y no hay valores y no hay verdades absolutas, ¿no? Y la otra parte que podemos reflexionar es que hay un orden social, como esto que acabamos de hablar, ¿no? De todos los ejemplos que pusimos. Este es un orden social, pero es desigual y de acuerdo a cada cultura, ¿no? Y hay un orden dominante, hay un orden social que domina, y este orden social es como la forma de operar de muchas instituciones que les conviene que ese orden social se cumpla, ¿no? Como lo que hablábamos con los compañeros de primero, que se busca higienizar al cuerpo, se busca corregirlo, se busca ser el mismo, ¿no? La producción del hombre o de las mujeres, del hombre como ser humano, la producción del ser humano en serie, todos iguales, ¿no? Y otra cosa que podemos reflexionar son que nuestras acciones cotidianas, de la vida cotidiana, nuestras acciones humanas son habituadas, son rutinizadas, ¿no? Caen justamente el tedio, ese miedo que nos da es romper ese orden, ¿no? El miedo que me da es, o sea, ¿qué hago si los viernes me iba al centro comercial, a la plaza, a comprarme un helado, ¿no? Y eso me daba felicidad. ¿Qué pasa cuando el helado ya no está? ¿Qué pasa cuando ya no puedo salir de casa? No, no estoy diciendo que el encierro esté bien, o sea, que, ay, qué bueno que estamos encerrados, pero podemos resignificar, podemos mirar a ese encierro desde otro punto de vista. No necesariamente como la parte del encierro de no ser libre, es que me siento aquí entre las cuatro paredes. Yo les diría incluso el pensamiento es libre, ¿no? Y sí, claro que se siente el encierro, no estoy diciendo, o sea, tanto es así que una de las formas más torturantes hacia el cuerpo y hacia el ser es el encierro, evidentemente, el cautiverio, los animales, véanlos, ¿no? El traer suétercito al perro, la correa, o sea, es totalmente humano, ¿no? Y eso es anti-deseo, ¿no? Anti-eros, anti, anti-ser, ¿no? O sea, incluso. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que está bien que estemos encerrados, solamente que podemos interpretar el encierro en este contexto de no poder salir, en otorgarle otro significado, porque nuestro encierro ni siquiera es porque ya jamás voy a volver a ser libre, ¿no? Sino mi encierro es porque lo que decíamos al principio, que es parte de sus narraciones, ya no puedo ver a mis amigos, ¿no? Ya no puedo respirar libremente, ya me quiero quitar el cubrebocas, ¿no? Me quiero quitar esto, quiero gritar, quiero hacer esto, es evidente que eso es una circunstancia de encierro. Sin embargo, lo que yo he analizado, sobre todo en estos contextos que vivimos nosotros cotidianamente, no hablo de otros contextos en otros países, sino lo que ustedes han compartido conmigo, el encierro no lo podemos sobrellevar y nos cuesta mucho porque nuestra forma de ser y de consumo, digamos, o incluso la forma
que teníamos de vivir el tiempo libre y el ocio era totalmente bajo el consumo y totalmente bajo únicamente la diversión y la desaforación del cuerpo, como el beber, como la fiesta, como esto, ¿no? Y entonces cuando ya no encuentro otra forma que no sea esa, que es la única que conozco, pues evidentemente hay un aburrimiento, hay un sentimiento de inexistencia, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos, desde mi punto de vista en este momento, que empezar o comenzar a reflexionar, ¿no? Nuestro encierro, nuestra vida, nuestras experiencias, pero también reflexionar cómo lo veníamos construyendo, ¿no? Y qué otro significado le podemos dar a ello, ¿no? Eso es todo por el momento, chicas, chicos. Espero que no se aburran, que puedan ver el video completo. Nos vemos el día miércoles con sus proyectos o ideas iniciales de su proyecto. Si tienen alguna duda podemos platicar respecto a esto que platicamos, lo podemos hacer sin ningún problema. Linda tarde, les mando un fuerte abrazo y espero que no se aburran. Saludos, bye.